Saludos, a través de este vídeo vamos a continuar la discusión del módulo 3. En el esfuerzo de prevenir o detectar las actividades fraudulentas o los errores, las organizaciones tienen tres alternativas. Número uno, mantener y hacer cumplir el código de ética, mantener un sistema de control interno para procesos de contabilidad y mantener un sistema de control interno para las tecnologías de información. En este vídeo vamos a estar discutiendo los primeros dos puntos: mantener y hacer cumplir un código de ética y mantener un sistema de control para procesos de contabilidad, utilizando como marco de referencia COSO. Comenzamos con el código de ética. ¿Qué es un código de ética? Pues fíjense, un código de ética es un documento que establece cuál es el comportamiento deseado de los empleados en la organización. Algo importante del código de ética es que para que esto funcione, la gerencia debe modelarlo a través de su conducta. De lo contrario, aunque se tenga un código de ética y se distribuya a los empleados, no lo van a seguir porque están viendo que la gerencia misma no lo sigue. ¿Qué cosas se encuentran dentro de un código de ética? Pues mira, la necesidad de seguir las leyes y regulaciones que le aplican a la empresa, el mantener una conducta honesta, justa y confiable, evitar los conflictos de interés, la importancia de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro, e incluso se puede mencionar dentro del código de ética cuáles son las actividades que se espera que lleven a cabo los empleados en un esfuerzo de proteger el ambiente. Esto no es una lista exclusiva, pueden incluirse otros temas dentro del código de ética. Estos son algunos ejemplos que lo que buscan es que ustedes tengan una idea de cómo el código de ética busca establecer el comportamiento que se espera de los empleados en una organización. Para las compañías públicas, la ley SOX del 2002 estableció un requerimiento que las obliga a tener y distribuir un código de ética a todos los niveles de la organización. Ahora bien, hablemos del sistema de control interno para procesos de contabilidad. El marco de referencia que nosotros vamos a estar utilizando es el marco de COSO. Esta es una de las organizaciones que ha establecido un marco de referencia y es uno de los que más se sigue a nivel mundial. Este marco de referencia establece que un sistema de control interno tiene los siguientes objetivos: proteger los activos de la organización, tanto de fraude como de errores, mantener la exactitud y la integridad de los datos de contabilidad, o dicho de otra forma, proteger la confiabilidad de los datos de contabilidad. Promover la eficiencia operacional, es decir, buscar que los objetivos se cumplan con el menor número de recursos. Recursos puede ser dinero, pueden ser personas e incluso podemos estar hablando de tiempo. Y además habla de hacer cumplir las directrices de la gerencia, y aquí también es importante mencionar que se cumplan las leyes y las regulaciones aplicables. En el caso de contabilidad, nosotros tenemos unos estándares de contabilidad que se deben seguir como parte de las responsabilidades de la función de contabilidad. Los controles internos que cumplan cualquiera de estos objetivos se pueden dividir en tres categorías: controles preventivos, controles detectivos o controles correctivos. Los preventivos son aquellos que se implementan con la intención de evitar que el error o la actividad fraudulenta ocurra. Un ejemplo de un control preventivo es mantener el efectivo en una caja de seguridad. Esto con la intención de prevenir que se los roben. Un control detectivo es un control que no previene, pero sí identifica cuando un error o una actividad fraudulenta ha ocurrido.
Un ejemplo de esto son las reconciliaciones bancarias. En el caso de los controles correctivos, estos buscan atender el error o la actividad fraudulenta que ha sido identificada por el control detectivo. Un ejemplo de un control correctivo es que exista un procedimiento establecido para manejar errores en una tarjeta de tiempo de los empleados. Esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos observar controles preventivos, detectivos y correctivos en un ambiente de un cine. En este caso, tenemos que hay un empleado del cine que se roba el efectivo pagado por los clientes y lo que hace es que deja entrar al cliente al cine sin tener un ticket. ¿Cómo eso se pudiera prevenir? Pues tenemos aquí la primera recomendación y es que haya segregación de tareas. Vamos a hablar más adelante de ese concepto. En este caso, que sea diferente el empleado que procesa la transacción del empleado que deja entrar al cliente al cine. El que procesa la transacción estaría vendiendo el boleto y con ese boleto que se le dé al cliente, el otro empleado es quien lo deja pasar al cine. Otro control que pudiera ayudar a prevenir esta situación es que haya un sistema automático en el que los boletos solamente salgan cuando el pago se haya recibido. Y esto es un ejemplo de la categoría de autorización. Más adelante, estas categorías van a hacer sentido. No obstante, si esos controles preventivos no funcionaran adecuadamente, se tiene un control detectivo que puede identificar si un error o una actividad fraudulenta ha ocurrido. Un ejemplo de esto es que se reconcilia al final del día cuántos boletos se vendieron con el número de personas que entraron al cine. Y esto permitiría identificar si hubo más personas que entraron al cine de las que realmente compraron boletos. Ahora bien, con detectarlo no es suficiente, tenemos que corregirlo y un ejemplo de un control correctivo es que haya procedimientos para hacer ajustes contables. En este caso, eso es un ejemplo de la categoría de mantener registros adecuados. Por otro lado, también sería importante como un control correctivo que los empleados en el turno en el que se encontraron las discrepancias puedan corregir ese error o se puedan someter a un proceso disciplinario de acuerdo con el código de ética tal vez de la organización. Y esto sería un ejemplo dentro del ambiente de control. Así que aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver cómo estas tres categorías de controles están en acción para prevenir, detectar y corregir, en este caso, actividad fraudulenta. Bien, COSO, que es el marco de referencia que estamos utilizando, tiene 5 componentes de control interno. Para COSO es importante que las organizaciones tengan todos estos componentes presentes para disminuir el riesgo de errores o actividad fraudulenta. El primer componente es ambiente de control. El ambiente de control influye en la conciencia de los empleados, en el comportamiento de los empleados. Y por eso es que se dice que dentro del ambiente de control vamos a tener la base de todos los demás componentes de COSO. Factores que se incluyen en el ambiente de control es la existencia o la inexistencia de un código de ética. También se incluye la filosofía y el estilo operacional. La gerencia es más conservadora o la gerencia es más agresiva a la hora de tomar riesgos. También es importante que dentro del ambiente de control se determine si se van a asignar responsabilidades claras a los empleados. De lo contrario, dos personas pueden estar haciendo lo mismo porque creen que les corresponde, en cuyo caso no hay eficiencia, o nadie lo hace porque cree que el otro es al que le corresponde. Y en ese caso no se está cumpliendo con los objetivos. También aquí se destaca
El desarrollar la competencia de los empleados. Eso se puede hacer con actividades de adiestramientos, educación continua, si se implementan nuevos procesos, que hayan actividades de adiestramiento para que los empleados se les den las herramientas que necesitan para ser exitosos. Y también tenemos el que haya supervisión de parte de una junta de directores, si ese es el caso y estamos hablando de una corporación. Si no estuviéramos hablando de una corporación, es importante que haya una supervisión de parte de los dueños de la empresa. Con respecto al componente de evaluación de riesgo, aquí vamos a necesitar entender cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es nuestra misión, qué es lo que queremos lograr. Y una vez eso esté claro, tenemos que identificar qué pudiera salir mal y evitar que se logren esos objetivos. Una vez se identifica eso que pudiera salir mal, es importante entonces establecer unas prioridades, porque los riesgos no todos tienen el mismo nivel de prioridad. Hay unos que son más prioritarios que otros. Y eso es importante identificarlo porque los que son más prioritarios van a tener unas medidas de control tal vez más exigentes que los riesgos que son menos prioritarios. Es importante clasificarlos porque los recursos de una entidad no son infinitos. Por lo tanto, yo tengo que saber con mis recursos limitados dónde yo voy a establecer procesos de control. Riesgos típicos de la actividad financiera, pues que los activos se roben o se malutilicen, incluso que se pierdan, que haya errores en la información de contabilidad, que haya actividad fraudulenta. Esto quiere decir que hay intención de parte del empleado. Y otro riesgo es que no se cumpla con leyes, regulaciones e incluso con los estándares de contabilidad que están establecidos para las diferentes empresas. Esta parte es importante porque cuando yo dije que hay que establecer prioridad a los riesgos, esto puede ser una actividad bien subjetiva. Por lo tanto, lo que recomienda COSO es que utilicemos dos criterios: probabilidad de que ocurra el riesgo y magnitud, que magnitud está más asociado al efecto de las consecuencias. Cada riesgo tenemos que asignarle un nivel de probabilidad y un nivel de magnitud, y la combinación de esos dos valores va a determinar si el riesgo es bajo en la sección verde, moderado en la sección amarillo o alto en la sección rojo. Por ejemplo, yo tengo una compañía de productos tecnológicos y uno de los riesgos que identifico es que se roben el inventario. Pues yo tengo que determinar cuán probable es que se roben el inventario y cuáles serían los efectos de que se lo roben. Es importante que tengamos claro que cuando vamos a hacer esta evaluación, necesitamos pensar en el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo que existe cuando no se ha implementado ninguna medida de control. Es el riesgo natural del proceso. Así que si yo pienso en el riesgo de que me roben el inventario, yo tengo que pensar en ese riesgo que existe antes de que yo implemente guardias de seguridad, que yo implemente control de acceso, etcétera. Es el riesgo natural del proceso. En este caso, es un riesgo alto. Número uno, los productos tecnológicos tienen mucha demanda. Y número dos, hay algunos productos como por ejemplo relojes inteligentes que son pequeños y se pueden meter en una cartera bien fácil. Por eso es que yo pienso que la probabilidad de que se roben el inventario si la empresa no tiene ningún control es casi seguro. ¿Cuál sería el efecto de que esto pase? Pues mire, catastrófico, porque si yo vendo productos tecnológicos y me roban el inventario, pues no tengo nada que vender. Así que si yo tengo una probabilidad alta
Y una magnitud alta, eso quiere decir que mi riesgo es de mucha prioridad, cae en la zona roja, que es zona de alto riesgo. Una vez se implementan los controles, el riesgo que queda es a lo que se llama riesgo residual. Es imposible que el riesgo se elimine por completo, porque los controles tienen unas limitaciones que vamos a mencionar más adelante. Pero sí se supone que si se implementan controles, el riesgo disminuya. Por ejemplo, si yo tengo mis productos tecnológicos en el almacén, pero decidí implementar una medida de control de acceso, donde el que vaya a entrar al almacén tiene que poner una tarjeta o un código en la puerta. Pues la probabilidad de que me los roben disminuye drásticamente, porque tendría que ser alguien que tenga acceso a esa tarjeta o a ese código. Pues a lo mejor ya no es 5, ahora es 3. Y en ese caso, si es 3 y, por ejemplo, la magnitud disminuye porque las cosas más pequeñas yo las tengo aparte con un control adicional de acceso. Pues entonces, si mi probabilidad disminuyó y mi magnitud ahora es un 3, porque lo que está en esa primer área del primer control de acceso es más grande y es más difícil de robar, y lo que es más fácil de robar yo lo tengo guardado en otra área que también tiene control de acceso. Pues ahora ese control es un 3 y un 3. Por lo tanto, ya no es high, sino que el riesgo residual es moderado. A eso nos referimos con el riesgo residual. Nunca se elimina del todo el riesgo con actividades de control, pero sí se busca que con las actividades de control se disminuya la probabilidad y o la magnitud, y eso disminuya la magnitud del riesgo como tal. ¿Qué respuestas podemos darle al riesgo una vez lo identificamos y determinamos qué riesgos son más altos y qué riesgos son más bajitos? Hay 4 posibles respuestas. Podemos evitarlo. La única forma de evitar el riesgo es no haciendo la actividad. Si yo voy a hacer la actividad, esto no es una alternativa. Por ejemplo, la única forma de que no me roben el inventario es que yo no tenga inventario. A eso nos referimos con que cuando nosotros evitamos el riesgo, lo que queremos hacer es no hacer la actividad. Si eso no es una opción, tenemos otras alternativas. Podemos aceptar el riesgo. Aceptar el riesgo es que yo no voy a hacer nada. Yo voy a vivir con ese riesgo tal y como yo lo identifiqué. Si esto es un riesgo alto, el que estamos hablando, como que me roben el inventario de mis productos tecnológicos, aceptar no puede ser una alternativa. Aceptar es una alternativa en casos de riesgos que son bajitos, pero un riesgo alto como este no puede ser una alternativa a aceptar. Así que, ¿cuáles son mis otras opciones? Transferir. Transferir es compartir el riesgo. Yo nunca lo suelto por completo, pero sí lo puedo compartir, por ejemplo, teniendo una póliza de seguro o haciendo outsourcing. En el ejemplo que les di, si yo contrato a otra compañía para que administre el almacén, pues ese riesgo se está compartiendo entre esa compañía y yo. Y por último, menciono la opción de reducir el riesgo, que cuando decidimos reducir es que estamos implementando actividades de control interno. Otro de los componentes del marco de controles internos de costos son las actividades de control. Las actividades de control se dividen en 5 categorías generales y cada categoría se va a discutir a continuación. La primera categoría es autorización de transacciones. La idea es que todas las transacciones de una empresa están autorizadas, ya sea de manera general o de manera específica. Una autorización general quiere decir que la transacción cumple con unos parámetros y como cumple con unos parámetros y yo la considero normal, se puede procesar sin problema. Una autorización específica es que yo voy a requerir que una persona en particular apruebe esa transacción para continuarla. Una autorización específica ocurre con transacciones de alto riesgo.
Las transacciones normales del día a día, si cumplen con unos parámetros, pueden procesarse sin que tenga que venir un supervisor a aprobar la transacción. A eso nos referimos con autorización. En el caso de la otra categoría es la de segregación de tareas. En términos generales, se recomienda que se segreguen 3 tareas, especialmente en un ambiente de contabilidad. Tareas de autorización, registro y custodia. Autorización está asociado con aprobar la transacción. Custodia, estamos hablando de quién tiene acceso al activo. Por ejemplo, los que están trabajando en el almacén tienen acceso al inventario, por lo tanto, ellos son custodios de ese inventario y no deberían también aprobar las órdenes de compra, por ejemplo. Y en el caso de registro, estamos hablando de la función de contabilidad de registrar las transacciones. Por lo tanto, se espera que cuando segregamos tareas, no haya una sola persona que pueda hacer las 3 cosas. Puede ser que haya una persona que autorice y registre, pero no puede ser que autorice, registre y también tenga control del activo. Eso sí, esto es posible en compañías que son grandes, que tienen muchos empleados. En una compañía que es pequeña, no tiene muchos empleados y no es posible hacer una segregación de tareas a este nivel que se recomienda, lo que se espera es que entonces haya mayor supervisión y eso se considera como un control que compensa el no poder segregar las tareas, que haya mayor supervisión sobre ese empleado que tiene todas las tareas que se supone que en otras circunstancias se segreguen. Mantenimiento de documentación. Esto es bien importante porque mantener documentación, número uno, sirve de evidencia de que se realizaron las actividades y número dos, establece accountability. Si yo mantengo documentación de quién procesa cada transacción y hay una transacción que se procesa con error, pues yo puedo ir directamente a la persona que procesó la transacción. Esto es bien importante, se subestima mucho el mantener documentación adecuada, pero es la única forma de nosotros poder evidenciar que se siguieron las normas y los procedimientos. Y esto es particularmente importante para, por ejemplo, el componente de monitoreo que vamos a establecer ya mismito. La próxima actividad de control es la de seguridad de activos y documentos. Aquí estamos hablando de proteger activos físicos, pero también de proteger información. Nosotros vamos a centrarnos en COSO en los activos físicos, porque la parte de proteger información, particularmente la que es electrónica, la vamos a mencionar cuando estemos hablando del sistema de control de tecnologías de información. En este caso, ¿de qué vamos a proteger los activos físicos? Pues mira, de acceso no autorizado, porque una persona con acceso no autorizado a ese activo físico se lo puede robar, pero también hay que protegerlos de que se dañen. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de vender mantecado, pues yo necesito asegurarme de que mi inventario esté a unas temperaturas apropiadas. De lo contrario, se me van a derretir los mantecados. Así que no solamente lo protegemos de acceso no autorizado, sino también de que se dañe. Aquí es importante que tengamos una evaluación de costo y beneficio. Y esto no es algo de este componente, sino de todo el sistema de control. Nosotros vamos a establecer los controles que sean necesarios para que el nivel de riesgo baje a un nivel aceptable. Es imposible establecer controles para todos los riesgos. Número uno, porque requiere muchos recursos y número dos, porque puede hacer que las operaciones se vuelvan ineficientes. Por eso es que hay que mantener un balance y utilizando esta forma de pensar, esta filosofía de costo y beneficio es una forma en la que podemos tomar decisiones sobre dónde vamos a implementar controles y qué tipo de controles vamos a implementar. La última categoría de actividades de control son las reconciliaciones y las verificaciones independientes. Aquí se incluyen reconciliaciones. Las reconciliaciones es cuando nosotros comparamos
dos documentos de fuentes distintas, pero que tienen la misma información. Pues, por ejemplo, comparo mi balance de cash en la compañía con el balance de cash de acuerdo al banco. Esa reconciliación bancaria se da porque yo tengo dos documentos que tienen la misma información, pero que vienen de fuentes distintas, porque si vinieran de la misma fuente, estoy comparando lo mismo con lo mismo y no voy a poder identificar discrepancias. Otra es comparar los activos físicos con los registros de contabilidad. Si dice que yo tengo suministros de $1000, que cuando yo vaya al almacén y vea qué suministros me queden $1000 en suministros. A eso nos referimos. Recálculo de cantidades para asegurarnos de que las fórmulas están bien configuradas en el sistema, o si es un proceso manual, pues que se haya hecho el cálculo correcto. Análisis de reportes está bastante asociado a identificar variaciones. Pues, por ejemplo, este es el presupuesto y este es el gasto real. Pues esa variación que hubo entre lo esperado, que es el presupuesto, y el gasto real, ¿está o no está dentro de lo que yo considero normal? Si no está dentro de lo que yo considero normal, eso abriría entonces el paso a investigación adicional. Y revisión de totales, vamos a ver que esto es muy importante cuando nosotros estamos haciendo transferencia de datos. Yo quiero saber cuánto fue lo que salió de la aplicación original y cuánto entró a la otra aplicación o a la base de datos. Así que aquí hablamos de comparar totales. El componente de información y comunicación es un componente que busca que exista la suficiente información y que se comunique, o sea, que se comparta con los empleados, como para que los empleados puedan llevar a cabo su función de control interno apropiadamente. Un sistema de contabilidad es muy útil dentro de este componente porque el sistema se encarga de registrar las transacciones y el sistema también puede indicar quién hizo las aprobaciones en el sistema e incluso generar reportes que sirvan para continuar las decisiones sobre cómo está el desempeño de la organización y si hay áreas que necesitan mayor control. Y el último componente es el componente de monitoreo. En el componente de monitoreo se hace una evaluación sobre el sistema de control que se implementó. Queremos saber si los controles que implementamos están funcionando tal y como nosotros esperábamos. En este componente de control tenemos, por ejemplo, la función de auditoría interna, pero esto es posible solamente si se mantiene documentación adecuada, porque el monitoreo en muchas ocasiones ocurre luego de haberse hecho la actividad, no durante. Puede ocurrir durante, sí, pero en muchas ocasiones la función de auditoría interna no es continua, sino que entra después. Y para que sepamos si en efecto durante el periodo evaluado los controles se siguieron apropiadamente, tendríamos que retener información. Con este monitoreo, las deficiencias identificadas se buscan entonces que se corrijan. Lo último que voy a discutir en este vídeo son las limitaciones de los controles internos. No es posible que el control interno elimine los riesgos porque existen estas limitaciones. Número uno, puede haber un error de juicio al tomar la decisión sobre dónde vamos a incorporar los controles o cómo los vamos a diseñar. Puede ser también que los controles se ignoren. Se sabe que se tienen que seguir, pero el empleado lo ignora. Puede ser simplemente que es un proceso manual y el humano se equivocó y esas cosas son difíciles de controlar. Puede ser también que sepamos que existe el riesgo, pero establecer controles para mitigarlo no es costo-beneficio, por lo tanto yo decidí no establecer
los controles y por lo tanto tengo ese riesgo ahí abierto y eso es la parte de aceptar el riesgo. Y por último menciono la confabulación. Si yo segrego las tareas, pero esas dos personas se ponen de acuerdo, pues entonces, aunque yo tenga controles efectivos, la realidad es que con la confabulación esos controles dejan de ser efectivos. Y con esto terminamos este vídeo.